Romanos capítulo 8, verso 1 al 9, que ratifica esta comparación que estoy haciendo. Romanos capítulo 8, verso 1 al 9 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No te ustedes? No andan conforme a la carne y las obras de la carne, sino que se guían por el Espíritu Santo y tienen el fruto del Espíritu, que es el amor y todas sus sinónimos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que han decidido no andar conforme a los deseos y las obras de la carne, sino conforme a la guía del Espíritu, bajo la maravillosa ley del amor. El versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu son las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mucha paz tiene los que guardan los mandamientos, son vida. Verso 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entiendo que claro el texto bíblico. No, de que ninguna parte está diciendo que no es un es que lo que está diciendo es que los que andan conforme a la carne no se sujetan a esa santa ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Escuchó lo que dijo el texto? Son de los textos más radicales que yo encuentro en la Biblia. Pablo no da una respuesta diplomática en ese sentido. A él no le gusta ser diplomático en esa línea. Porque Cristo tampoco fue muy diplomático en esa línea. Él está diciendo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y Jesús dijo claramente: el que no es conmigo, ¿qué cosa? Y el que conmigo no recoge, y nadie puede servir a dos señores. Nadie lo tenía entre dos. O usted me sigue, o usted me escucha. O usted tiene el Espíritu de Cristo, o usted lo controla con el Espíritu. Eso es nada. Hay un texto que parece alejarse del contexto, y es el versículo 26. El versículo 26 dice lo siguiente en Gálatas capítulo 5: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Claro, porque parece que se salió del tema. Porque estamos hablando de los frutos, ¿sí o no? De las obras de la carne, ahora el fruto del Espíritu. Entonces, viene y dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No está fuera del contexto. Ahí hay tres expresiones. No nos hagamos vanagloriosos, irritándose unos a otros y envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos. En torno a eso, el comentario bíblico lo que está diciendo es lo siguiente: no nos hagamos vanagloriosos, es decir, presuntuosos o ególatras. ¿Por qué? Los cristianos no deben jactarse ni aún en su corazón de sus triunfos espirituales, sino que con humildad deben considerar que otros son mejores que ellos. ¿Me capta la idea? Ni aún en mi victoria espiritual yo puedo sentirme vanaglorioso porque tengo una altura espiritual más que la otra. No. Sino que con humildad debo considerar que otros son mejores que Dios, como dice Filipenses 2:3. Cuando dice irritándonos unos a otros en la contraposición. Es decir, nada es más ofensivo para los demás que la presunción de que somos más virtuosos
los superiores de Dios. Si yo me hago vanaglorioso, porque me creo más santo, porque he madurado más en la vida espiritual, y no hago esto, no hago aquello, y no uso esto, y uso lo otro, y estoy en un peligro. Y entonces estoy irritando a otro. ¿Por qué? Porque nada es más ofensivo para los demás que la presunción de que somos más virtuosos o superiores a Dios.